Gloria a Dios. Quiero saber si el hermano Estuardo está con nosotros para poder grabar. Gloria a Dios. Venga, aquí estoy, ¿me escuchan bien? Perfecto, gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema para el día de hoy es parábola de Más la callado, levadura. cerrame la puerta. Parábola de la levadura es un panorama profético que trae nuestro hermano. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos colocando mucha información. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas que también le pedimos que se suscriban y lo apoyen en su ministerio. Le pedimos disculpas porque hemos tenido un poquito de dificultades para comenzar con esta grabación del estudio, pero ahora sí, ya le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a iniciar el estudio. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar juntos para estudiar tu palabra y que tú nos puedas hablar y nos puedas ayudar a dejar lo malo que hay en nuestro corazón. Que nos des la gracia para hacerlo, Señor. Y bendice esta palabra, que caiga en buena tierra, Señor, y produzca frutos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a empezar a seguir con el Mateo capítulo 13, ¿verdad? Que es sobre las parábolas proféticas que hemos estado viendo. Ya hemos visto dos. Vamos a ver, hemos visto la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña el grano de mostaza. Ya hemos visto tres parábolas y en las cuales el Señor nos ha estado viniendo hablando, ¿verdad? En cuanto a la semilla de mostaza, hablamos en el estudio anterior sobre lo que era la santidad al Señor, ¿verdad? Ahora en esta parábola de la levadura, creo que la mayoría ha escuchado bastante sobre la levadura y ya sabe realmente lo que representa la levadura, ¿verdad? Entonces la levadura es figura del pecado, pero vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar a través de esta parábola en cuanto al panorama profético en el cual estamos viviendo. Fíjese que estas cuatro parábolas que estamos por ver nos da como un conocimiento en el cual vamos a desarrollar en el estudio que viene eh, sobre la perla, ¿verdad? Que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre esto, nos está llevando a eso, ¿verdad? A cómo el Señor está preparando a su amada. Entonces, en esta oportunidad vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35. Les dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Dice. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. O sea que en este capítulo de Mateo 13, el Señor nos está revelando lo que Él hizo y planeó desde el principio, ¿va? Del plan de salvación, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y nos está revelando qué es lo que va a acontecer en cuanto al arrebatamiento, a la segunda venida del Señor, la gran tribulación. O sea, en estas parábolas está escondido todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor nos lo dejó para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos
al menos comprender un poquito de estos acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Eh, Déjeme decirle que en esta parábola vamos a ver ciertos detalles que están sucediendo en muchas iglesias, ¿verdad? Eh, Pastores que, bueno, hasta hace 2 días supe que aquí hay un pastor que le dicen que ya lo aclaman como el Mesías. Yo nunca había oído eso aquí en Guatemala, pero una de mi amiga me comentó que este pastor pues se divorció, dice, y se volvió a casar, o sea, con la amante, ¿va? Eh, y empezó a dar permiso, digamos, a la congregación que pudieran irse a fiestas, imagínense esto, amado hermano, irse a prostíbulos, ¿verdad? A tomar y todo. Entonces, es una cosa tremenda en esa iglesia, ¿ves? Me contó mi amiga, que ahí va su mamá y su papá, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, por fuerza, ¿verdad? Digamos, Dios usó un poco la fuerza para sacarlos de ahí, ¿verdad? Los tuvo que sacar de la casa y llevárselos a otro lado para que ya no asistieran a esa iglesia, ¿verdad? Pero imagínense que me comenta esta hermana, mi amiga, que empezó este pastor, ni pastores, ¿verdad? Ese señor a hacer esas cosas ahí en la iglesia y dice que ahora todos los hermanos pues consideran pues volverse a casar, fíjese, hermano. O sea, tienen la libertad de, bueno, si no me gusta mi matrimonio, me divorcio y me vuelvo a casar, ¿verdad? Entonces, incluso eso es lo que están aclamando, ya no le dicen el apóstol, porque le decían apóstol, dice, sino que ahora le dicen el Mesías, fíjese. Fíjese, hermano, qué tremendo, yo nunca lo había oído aquí en Guate. Pero si eso está sucediendo en iglesias, de manera oculta, fíjese, es lo que está causando, eso es lo que está causando, es la levadura que está escondida. Entonces, el Señor a través de esta parábola nos dice, abriré mi boca en parábolas y diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos va a mostrar en esta tarde. Por ejemplo, en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, imagínense, amado hermano, sella las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin. A Daniel no se le explicó tanto lo que Dios le mostró en visiones y en sueños, ¿verdad? Daniel no lo entendía. Pero lo único que le dijeron a Daniel es que él iba a ser resucitado en el tiempo, en el día final. Mire qué grandioso, ¿va? Que le dijo al Señor, vas a morir, pero tú vas a levantarte después. Pero no le explicó lo que iba a suceder. Le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ahorita nosotros estamos en la última hora, ¿verdad? Eh, de este tiempo del fin, hablando del tiempo de la gracia. Fíjese, hermano, porque para que suceda el fin del mundo o el fin del siglo todavía falta mucho acontecimiento, pero para el tiempo del fin de la gracia, el Señor lo que está haciendo es que el conocimiento de esta profecía va a aumentar, ¿verdad? Como explicaba nuestro pastor hace muchos estudios atrás, que me explicó este pasaje que también es relacionado con la ciencia de este mundo, ¿va? Que es lo que estaba viendo también con nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Eh, Raúl Sarmiento, ¿verdad? Él ha explicado mucho sobre este pasaje en cuanto a la ciencia de este mundo que se está avanzando, ¿verdad? Con lo que estaban hablando al principio, antes de empezar el estudio, pero también está relacionado que con el conocimiento de esta profecía eh, va a aumentar, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en lo que le dijeron a Juan, ¿verdad? Al apóstol Juan, que come este libro y es necesario que vuelvas a profetizar, ¿verdad? Entonces, este libro se está abriendo, fíjese, hermano, para este tiempo en el cual nosotros estamos. Entonces, dice Isaías 46, versículo 9 al 10, ¿verdad? Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Lo dice aquí, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Entonces, a nosotros se nos está dando el privilegio, dice hermano, de conocer lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación o tribulación y gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué va a hacer el anticristo? ¿Qué va a hacer la bestia? ¿Qué va a hacer el falso profeta? Se nos ha dado el privilegio de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor a Abraham, ¿verdad? O sea, le ocultaré algo a mi amigo Abraham. ah, Antes de que lo haga, se lo ocultaré yo a él, ¿no? Él se lo dijo a Abraham. Y es lo mismo que está sucediendo con nosotros. El Señor a través de su palabra nos está diciendo qué es lo que va a hacer. O sea, no hay desconocimiento, amado hermano, en cuanto
a no saber lo que es la profecía, ¿verdad? Entonces, este pasaje es tremendo, ¿verdad? Entonces, el versículo 11 y 12, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Yo hablé, yo haré que suceda. Lo he planeado también y lo haré. Oídme, ¿verdad? O sea, el Señor nos está diciendo que debamos oír, que prestar atención a a lo que se está sucediendo en este mundo, pero a través de su palabra, ¿verdad? No, nosotros no debemos ir en contra de la corriente, ¿verdad? Sino que debemos escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces, vamos a entrar. Para esta parábola está la harina, que es uno de los elementos, ¿verdad? Que utiliza esta parábola y la levadura. O sea, hay dos elementos. Por ejemplo, vemos que la buena semilla, para generar una buena harina, primero tiene que haber una buena semilla. Y esa buena semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que Jesús siembra, es lo que Jesús es. Porque vemos acá que la harina es figura de la prueba de Cristo, o sea, lo que Cristo padeció en este mundo y en el sacrificio que él hizo en la cruz para generar una harina de alta calidad, ¿verdad? Porque vemos que Jesús dice en su palabra, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Entonces, la harina, en este caso, en esta parábola, es figura de lo que Jesús adquirió para su iglesia. Fíjese, amado, esta harina. Por eso cuando vamos a ver un poquito el Levítico 2, el mejor sacrificio sin pecado fue Jesús en su humanidad y generó esa harina de alta calidad, pero en esa harina el Señor nos hace participantes a nosotros con un poquito. Entonces eso es lo que se refiere, ¿verdad? Que lo que hizo Jesús en su manera de vivir en esta tierra y en el sacrificio en la cruz, eso lo adquirió para su iglesia, para que nosotros seamos participantes, para tener vida eterna, para tener pureza en Él. Sin Él nada podemos hacer, amado. Entonces vemos que entre los 5 sacrificios que el Antiguo Testamento nos señala y nos apunta a Jesús, encontramos esta ofrenda en el Levítico capítulo 2, que es la ofrenda de cereal o la ofrenda de flor de harina. Depende de la versión que usted tenga, le sale, ¿va? Oblación de harina, etcétera. Pero es una ofrenda de cereales, ¿verdad? Dice, y cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón y a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso. O sea que el Señor nos hace participantes de ese sacrificio. Lo vemos acá, ¿verdad? El sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso. Luego lo quemará en el altar para que Dios se acuerde de aquel que ofrece es un sacrificio por el fuego del calmante aroma para Yahvé o para Jehová. Eso lo puede usted apreciar ahí en Levítico capítulo 2 y en Levítico capítulo 6, versículo 14 al 17, que es lo mismo, prácticamente es una explicación de lo que se hace en Levítico capítulo 2. ¿Verdad? Entonces, la flor de harina vemos que indica la pureza, ¿ves? Esa flor de harina indica la pureza, indica la perfección del carácter de Jesús en nosotros. Es lo que el Señor quiere generar en nuestra vida. Esa ofrenda mezclada con aceite nos indica, amado hermano, que estaba integrado 100% con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? El aceite que se derramaba en esa flor de harina nos habla de la unción o de la llenura del Espíritu Santo, amado hermano. Porque vemos que Jesús dijo que Él vino a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? El incienso, esto ya lo dimos en un estudio, ¿verdad, amado hermano? El incienso es la oración, ¿verdad? Y vimos que el incienso está elaborado por 5 elementos. Y cada uno de ellos es necesario que nosotros lo tengamos para generar una buena oración delante del Señor. Y vamos a ver acá, amado hermano, y esto es lo angustioso, digamos acá. Lo angustioso es que a veces nosotros podemos orar, pero como tenemos una levadura escondida por ahí, nuestra oración no es recibida. Y eso es muy triste para nosotros, ¿verdad? Saber que si tenemos algo ahí y hemos estado orando, Dios no lo va, Dios lo va a aborrecer porque dice, aún tus oraciones me serán abominables, ¿verdad? Porque hay una levadura ahí. Entonces eso es lo que vamos a ver y eso es eh, tristeza en el sentido de que por más que nosotros queramos esforzarnos,
con nuestra propia fuerza en agradar al Señor, no la vamos a poder, sino que primeramente tenemos que sacar toda la levadura que pueda haber en el corazón, ¿verdad? Para que nuestra oración pueda ser escuchada. Si no, por gusto va a estar orando usted y yo, fíjese. Por gusto, fíjese, porque podemos orar todo el día y toda la noche, pero hay levadura ahí escondida. No va a ser una ofrenda de olor grato a Jehová, fíjese. No, no va a ser recibida. Hay algo ahí que Dios dice que yo pondré una pared o una columna de humo entre mí y ustedes, esa columna de humo, porque como hay pecado en ustedes, ¿verdad? Hay pecado en nosotros, el Señor pone una barrera ahí para no vernos, ¿sí? En su gracia Él no nos mira, prefiere poner esa barrera para a no consumirnos, ¿verdad? O sea, la gracia del Señor todavía está vigente. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. Entonces, el Señor nos está exhortando y nos va a exhortar a través de esta parábola, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis una nueva masa. Nos habla de la vieja naturaleza, ¿verdad? Hermanos, si tenemos todavía cosas, ¿verdad? Ahí en el corazón, eh, pues el Señor quiere que volvamos a hacer una nueva masa, ¿verdad? Tenemos que limpiar, amado hermano, y yo creo que la tristeza que produce el Señor en nuestra vida no es una tristeza mala, sino es una tristeza buena en cuanto a que el Señor lo que genera es que nos sintamos mal para poder arrepentirnos, ¿verdad? Como dijo un hermano, escuché hace tiempo, dijo, eh, hoy muchos de ustedes tendrían que tener su velorio, dice, su propio velorio. ¿Por qué razón? Porque si hoy matan ustedes la carne, van a tener que velar eso y dolerse, ¿verdad? Porque ustedes murieron. Entonces, y otro hermano dijo también, preguntó a la iglesia y dijo, hermanos, ¿cuántos están muertos? Preguntó, fíjese. Todos dijeron amén, va. Amén, hermano, todos estamos muertos. Pero entonces, ¿por qué hay envidias? ¿Por qué hay contiendas entre ustedes? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay celos? Si ustedes están muertos, ¿por qué me dicen que están muertos si hay eso todavía? Entonces, esa pregunta también fue para mí y yo también se las hago a ustedes. Hermanos, ustedes estamos muertos al mundo, estamos muertos, hemos muerto a la vieja naturaleza. Si es un amén verídico, entonces debemos examinar si en nuestro corazón no hay alguna contaminación de esas, de envidias, celos, contiendas, falta de amor, la lengua maligna le llaman uno, ¿va? O la lengua mentirosa, o chismes, o divisiones, o eh, falta de amor. Si hay alguna cosita de eso en mi vida y en su vida, no está muerto, hermano, ni yo tampoco. Entonces, tenemos que morir, ¿verdad? Y eso solo Dios lo puede hacer en nosotros, darnos el querer como el hacer, ¿ves? Eso lo produce Dios en nuestra vida, porque nosotros no podemos producir nada bueno sin Dios. Pero si Dios nos da la gracia para hacerlo, Él nos va a dar la fuerza en esta noche para despojarnos de esa levadura. Gloria al Señor. Entonces, este pasaje es clave en esta parábola. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Gloria al Señor. Entonces, la levadura, vemos que en toda la escritura es figura del pecado. Gloria al Señor. Eso es lo que nos muestra la palabra. Vemos en Éxodo 23:18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. O sea, no ofrecerás nada al Señor, amado, no ofreceremos nada al Señor si estamos leudados. Fíjate, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos redimió del pecado y de la muerte. Nos libró del poder del pecado, pero no nos libró de la presencia del pecado, porque estamos en esta naturaleza, ¿va? La presencia del pecado está aquí, en su carne, ahí está, solo que está adormecida, como dijo alguien por ahí, está adormecida. Eh, la serpiente no muerdes mientras tanto está encantada, ¿verdad? Usted ha visto esos hombres que tienen una su flauta y comienzan a tocar y la cobra que está ahí enfrente de la serpiente está como bailando o algo así, moviéndose, pero está adormecida. No puede haber gente a la par de ella, pero no puede morder porque está encantada. Media vez este hombre deja de tocar, la serpiente como que despierta. Así es la carne, fíjese, hermano. Esta carne así es.
Mientras usted está buscando al Señor y yo, está adormecida. ¿Sí? Pero media vez lo dejamos de hacer, la carne comienza a vivir otra vez. Entonces, cada día, Pablo dice, cada día muero, ¿verdad? Y eso es lo que nos estamos haciendo, amado hermano, lo estamos haciendo de vez en cuando. Y Dios nos está llamando la atención en esta hora porque eh, está viendo que tenemos mucha levadura. Un pan sin levadura no se infla, ¿verdad? Sino que es delgadito, ¿verdad? La levadura, como no hay, es delgado. Cuando un pan tiene esa levadura, se infla y se hace grande, ¿verdad? Entonces, si estamos gordos espirituales, ¿verdad? Digamos, estamos gordos, inflados, es porque hay levadura, amado hermano. Y Dios nos está exhibiendo hoy no para avergonzarnos, porque nuestro Señor Jesucristo no, en este tiempo que estamos todavía ya casi al final de la gracia, no viene a condenarnos, ¿verdad? El Señor Jesús no nos viene a condenar, sino nos viene a exhortar, ¿verdad? A consolar y a redarguir. Él nos está diciendo, hijos míos, tienen levadura. eh, Detén tu oración, hijo o hija mía, detén tu oración. Tenés levadura. Saca primero la levadura. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Eh, Hermano Estuardo, hijo Estuardo, no, ya no eres así. Espérate. Saca la levadura que tenés ahí escondida. Después oras. Porque si oras de esa manera, tu oración no va a ser escuchada. Dios exige santidad, como vimos, ¿verdad? Y la santidad es un precio a pagar. Y Dios nos está hablando con amor, porque nos está hablando con su palabra. Gloria al Señor. Entonces no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 8, 5, perdón, capítulo 5, versículos 6 y 8 dice la palabra del Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea que eh, la iglesia que, que Cristo compró, redimió, es una iglesia sin levadura, pero en nuestro caminar, fíjense, mamá, nos, nos hemos contaminado, porque nosotros como iglesia de Cristo deberíamos ser originalmente sin levadura. Fíjese, mamá, por eso dice aquí, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Verdad? ¿Cómo sois? Usted y yo originalmente tenemos que ser sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿verdad? Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo le estaba predicando a un pueblo gentil que se había convertido al Señor. Y Pablo estaba entendiendo que la fiesta de panes sin levadura la estaba interpretando Pablo de una manera espiritual. Estaba viendo que aunque en lo físico el pueblo celebrara la fiesta de los panes sin levaduras, pero si no tenían un corazón sincero y de verdad, por gusto lo estaban haciendo, ¿ves? Por gusto. O sea, nosotros podemos estar celebrando un servicio, estar aquí, amado hermano, podemos estar constantemente, ¿verdad? En los servicios, en las reuniones, pero si no tenemos sinceridad y verdad en nuestro corazón, y si tenemos malicia y maldad, pues por gusto es, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor quiere es que celebremos nuestras fiestas, nuestros servicios, sin levadura. Y ahí está el objetivo, ¿verdad? De Dios de limpiarnos, ¿verdad? No toleremos, no toleren, ni yo tampoco, más el pecado lo estamos tolerando un poco, fíjese, amado hermano. Es lo que le pasó al rey Ezechías. Viene el Sennacherib, ¿verdad? Y sitia Jerusalén. Sitia Jerusalén. Pero el rey Ezechías cerró todas las puertas de Jerusalén y resistía, ¿verdad? Él quería obedecer siempre al Señor. Pero Sennacherib lo, lo presionaba. Sennacherib significa hombre de maldad, ¿verdad? O sea, es figura del diablo, ¿verdad? Lo presionaba, lo presionaba. Incluso le mandó a decir, bueno, dame tanto
tributo, ¿verdad? En oro, dame tanto de tributo, y si tú me das eso, yo no te voy a, ya no te voy a hacer la guerra. Es- Aunque el rey Ezechías dijo anteriormente, con ellos está el brazo de carne, dijo Ezechías, ¿ves? Mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. Esto fue una declaración que él hizo el fuerte, va, de fe. Pero cuando viene Ezechías más adelante y le dice, "Ve, dame tanto de tributo y yo no te molesto. Puedes seguir ahí. Eso quiere decir, amado hermano, que nosotros muchas veces pagamos tributo al diablo para que él no se levante en contra de nosotros en guerra. Porque dicen muchos, ¿verdad? Eh, Ay, yo no busco a Dios porque sí, cuando lo comienzo a buscar solo problemas vienen. Es porque Sennacherib te viene a acercar y a aprisionarnos y a ponernos en opresión, ¿verdad? Porque queremos agradar al Señor. No queremos ya agradarlo a Él, ¿verdad? Entonces dice mucho, ay, no, ya no quiero buscar al Señor porque mucho problema hay. Entonces viene Satanás y dice, bueno, dame tanto de tributo y puedes seguir buscando a Dios, pero dame un tributo a mí y yo no te voy a molestar. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Y esto Dios me lo habla a mí primero, porque el mensaje es para mí primero, ¿verdad? Entonces viene Satanás y dice, bueno, en tributo, ¿va? Hablando de pecado, ¿va? Pónete a ver cosas ahí, ¿va? Dedícame un tiempo, ¿va? Por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Va, hablemos del chisme, va. Ahí comunícate con tus hermanos en chisme, ¿ah? Ahí anda en chisme sin contiendas, a manera de tributo. Págame ese tributo y puedes seguir yendo a la iglesia a buscar al Señor, puedes hacer aquí, puedes allá, pero dame ese tributo de chisme y división a mí y yo no te voy a hacer la guerra. Ahí vamos a estar en paz. Entonces, hay mucho hijo de Dios y muchas veces hemos estado todos ahí pagando tributo a Sennacherib para que no nos haga la guerra, para que podamos tener paz buscando al Señor, que se llama hermano. No sé si, bueno, me ha dado a entender, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya no paguemos tributo, amado hermano. Ya no tenemos que estar pagando tributo para tener paz, ¿no? El rey Ezechías lo pagó, ¿ves? Y como Satanás es mentiroso, ¿verdad? Él no va a decir la verdad nunca. Ezechías mandó a pagar los tributos y mire, siempre le hizo la guerra. Entonces, así hemos estado muchas veces, amado hermano. ¿Y todo por causa de qué? De un poquito de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitío, amado hermano. No se necesita mucho. Es un poquito. Con un poquito de levadura se infla el pan. Se pone hermoso y atractivo. Pero ya es un pan que hace daño. Un pan sin levadura es saludable, que no nos va a engordar, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, esto es muy peligroso. ¿Sabe qué es lo peligroso? Y esto Dios me lo habló a mí y me lo sigue hablando y se lo comparto a usted. Es muy peligroso pedirle perdón al Señor, fíjese, y que Dios nos ayude y nos dé de su gracia y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, amado hermano. Es peligroso pedirle perdón al Señor y a la vez aferrarnos de la levadura, fíjese, o del pecado. O sea, venimos y Señor, perdóname este pecado, pero con nuestra mano tenemos agarrado esa levadura. Eso es peligroso y Dios me lo hizo saber a mí, es peligroso, ¿verdad? Quiera hoy el Señor darnos la fuerza para que esta noche podamos cortar con todo eso, que nos dé la fuerza, porque no podemos nosotros mismos, amado hermano, no podemos. Yo sé que usted y yo queremos ver al Señor, ¿verdad? Pero si estamos aferrados a un poco de levadura, no lo vamos a ver. Déjeme decirle que no. Como decía allí Ávila, aunque daba risa un poco cuando yo lo escuchaba, porque llegó, por ejemplo, en los años 2008 y 2009, yo me comí todos los mensajes del hermano G. Ávila, solo a él escuchaba ahí todos los días. Porque había algo que Dios estaba impartiendo en mí en ese tiempo, ¿verdad? A través de la vida de él. Pero él decía algo, si usted no está buscando al Señor, si está viviendo mundanamente, si usted se va en el arrebatamiento, el diablo también, decía. Fíjese, entonces, a mí me daba risa, pero es una gran verdad. Si usted se salva, el diablo también se salva, fíjese. Entonces, no podemos estar, amado hermano, con levadura. Hoy el Señor nos quiere limpiar, pero está en nosotros hacerlo, ¿verdad? Yo deseo que el Señor pueda limpiarme hoy, ¿verdad, amados hermanos? Y darme la fuerza para soltar esa levadura que hay en el corazón todavía. Gloria al Señor, el Señor nos quiere que nos reconciliemos con Él, ¿verdad? Ahora,
el panorama profético en cuanto a esta parábola, cuando el Señor habla ahí, es muy bonito. Fíjese, vamos a ver un poquito panorama profético. Mateo, versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Fíjese. Lo importante aquí es subrayar la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina. Entonces, el número 3 en la palabra del Señor nos indica que algo está completo, ¿verdad? Que hay una plenitud. Entonces, vamos a ver un poco eso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor es completo. En Él, ahí está todo, ¿verdad? Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 veces, fíjese, hermano. A veces se nos escapan algunos detalles, ¿verdad? Pero vemos que el Señor siempre se ha definido en 3, ¿verdad? En Apocalipsis 4:8. Dice la Escritura también, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sean con vosotros y paz del que es, primero, uno, que era, dos, y el que ha de venir. ¿Eh? Una plenitud y algo completo extraordinariamente. Entonces, la historia de la salvación en esta parábola nos está mostrando que va a culminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estas 3 medidas de harina que se menciona acá, amado hermano, eh, fíjese que es el número completo de la iglesia del Señor, fíjese. Representa el número completo de la iglesia de Jesucristo. Recordemos que dice que en Corintios hablamos, vosotros sois sin levadura, ¿verdad? Una nueva masa que sois vosotros, sin levadura. Entonces el Señor en estas 3 medidas de harina nos habla de la plenitud de la iglesia de Cristo que debe alcanzar, ¿verdad, amados hermanos? Dice Romanos 11, 25 y 27, dice, hermano, quiero que entiendan este misterio, que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Esa totalidad de los gentiles nos habla y hace referencia a las 3 medidas de harina. La iglesia de Cristo va a estar completa, fíjese, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Ahorita todavía no estamos en una plenitud, fíjese. Todavía falta que ese número de los gentiles entre, de manera que todo Israel será salvo. ¿Eh? O sea que Israel todavía no ha sido salvo en el sentido, él ha sido revivido físicamente, porque se ha designado desde 1948 como una nación y ha estado regresando a su tierra. O sea que Israel ha resucitado físicamente, pero internamente Israel todavía no ha sido restaurado. Va a ser restaurado hasta que la totalidad de los gentiles entre, hasta que esas 3 medidas de harina estén completas. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados, ¿verdad? Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. Pues Mateo capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora, estas 3 medidas de harina eh, nos habla, eh, fíjese, amado hermano, nos habla de la consumación o el final de los tiempos. ¿Cuándo qué? Cuando lo escondido vaya a ser manifiesto. Hemos estado hablando que la cizaña va a ser evidenciada cuando madure, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, estas 3 medidas de harina nos revelan la consumación del final de los tiempos. Entonces, quiere decir que lo escondido será manifiesto. ¿Cuál es eso escondido que va a ser manifiesto acá? La iglesia, ¿verdad? Es la manifestación de la iglesia cuando sea arrebatada. Eso es lo que nos habla esas 3 medidas de harina. Cuando sean completadas la plenitud de los gentiles, Israel será salvo, pero va a ser manifestado la iglesia del Señor cuando sea en el arrebatamiento, ¿ves? Eso es lo oculto que será manifestado. Y lo otro oculto es que la ceguera de Israel será quitada, fíjese, hermano. Se va a manifestar el Señor a su pueblo, amado, gloria al Señor. Entonces Israel va a reconocer que Él ha llevado a cabo el plan el cual el Señor había destinado desde el principio
que serían luz para las naciones. Hasta ahí ellos van a comprender, ¿verdad? Entonces, para que se cumpliese lo que fue dicho por mi profeta, abriré mi boca en parábolas, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Eh, Aquí en Génesis capítulo 18, versículo de 1 al 6, ¿verdad? Es cuando el Señor se le manifestó a Abraham. Dice la escritura, eh, Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda, en el pleno calor del día. Alzó sus ojos y miró y aquí tres hombres que estaban de pie frente a él. Tres hombres, figura de las tres medidas de harina. ¿Ves? Cuando leamos aquí, vamos a estar viendo pasajes que habla del número tres, siempre va a ser referido a eso, ¿verdad? Eh, y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró a tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo a tu siervo, que traiga un poco de agua para que lavéis vuestros pies y os recostéis debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan y repondréis vuestras fuerzas y después proseguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, sí, haz así como dices. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, ponga atención acá, toma rápidamente 3 medidas de harina fina. Y es lo que nos habla la parábola, ¿verdad? 3 medidas de harina. Amásala y prepara unas tortas. ¿Qué es lo que dice la parábola? Una mujer preparó, ¿verdad? Con 3 medidas de harina. Es una mujer, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos está refiriendo que el Señor eh, se le reveló a Abraham. Él vino a su encuentro. ¿Para qué? Él vino con 3 medidas de harina muy fina. Fue el momento en el cual, amado hermano, el Señor le prometió a Abraham que el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Pero también le anunció, fíjese qué bonito esto. Dios le anunció en ese momento bajo la encinar de Manré, con estas 3 medidas de harina, le anunció la promesa de su hijo Isaac. Le anunció el juicio que iba a dar sobre Sodoma y Gomorra, fíjese, amado hermano. Entonces dice la escritura, ¿verdad? Eh, Versículo 16, ¿verdad? Siempre el capítulo 18 de Génesis dice, entonces Jehová dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Además Jehová dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, en esta parábola de la levadura, mezclada en 3 medidas de harina, el Señor nos está hablando algo escondido, algo muy secreto que nos está revelando a nosotros en este tiempo. Abriré mi boca, recordemos ese pasaje, abriré mi boca en parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, en este pasaje el Señor nos está enseñando algo con la vida de Abraham, en este capítulo 18. Nos está anunciando la culminación de los tiempos, ¿ves? O el tiempo de la gracia, nos está mostrando el arrebatamiento de la iglesia, nos está dando la manifestación de Israel como pueblo de Dios y el juicio, ¿qué se llama, hermano? Y el juicio sobre una tierra que ya está madurando, ¿ves? Así como vemos que Dios le dio la promesa a Abraham sobre Isaac, el anuncio del juicio sobre Sodoma y Gomorra, así a través de esta parábola el Señor nos está anunciando el arrebatamiento de la iglesia, nos está anunciando, amado hermano, que Israel va a despertar y va a quitarse la ceguera y nos está anunciando los juicios para este mundo que ya está madurando. O sea que las 3 medidas de harina lo que simbolizan es el tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ha anunciado durante muchos años atrás o miles de años atrás. Eso es lo que podemos ver en Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Verdad? Es tremendo, ¿verdad? Ahora, Jesús le dijo en otra parábola, el reino de los cielos, fíjese, se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla. Entonces, ahora aquí vamos a ver lo que una mujer mezcla, la levadura que una mujer mezcla, fíjese, amor hermano. Entonces, en estos tiempos finales, lo que el Señor nos está dando a entender es que pongamos atención cuando Él nos explica un poco, tanto en el libro de Apocalipsis, sobre una mujer, ¿verdad?
O lo podemos ver en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Cuando habla de una mujer asentada en una plomada, donde el Señor había echado una efa, o sea, una maldad. Dice que en esa plomada se sentó una mujer. O sea, no es que la mujer sea mala, ¿va? Sino que el Señor siempre nos pone este ejemplo, es en figura y debemos comprenderlo, ¿verdad? Un poquito, ¿va? Porque sabemos que la mujer es bendición de Dios, ¿verdad? El que haya esposa y al bien, dice la Escritura, ¿va? Y alcanza, ¿ves? El favor de Jehová. O sea, una mujer es bendición y tanto la mujer como el varón delante de Dios tienen los mismos derechos, solo que tienen diferente jerarquía en cuanto al servicio, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos muestra, pero tienen los mismos derechos. Pero en este caso, viéndolo en un panorama profético, la mujer que es el que representa, ¿verdad? La mujer tomó la levadura y la mezcló en 3 medidas de harina. ¿Qué nos representa esta mujer, fíjese, mamá? Que aparece aquí en esta parábola. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que en estos últimos tiempos, fíjese, es la seducción del tiempo final en medio de la cristiandad. Es la seducción. Es lo que hemos estado compartiendo en algunos devocionales, la seducción de Satanás. ¿Verdad? Esta mujer representa eso. Esta mujer que está mezclando esta levadura, ¿verdad? Con un poco de levadura, una mujer que mezcla con gran cantidad de harina, con un poco de levadura, esa nos habla de la seducción de los últimos tiempos, amado. Esta mujer que mezcla esta levadura es así como Satanás a través del anticristo y de la ramera, ¿ves? Que habla Apocalipsis, está introduciéndose poco a poco ese espíritu del anticristo en la iglesia. Poco a poco lo está haciendo, ¿ves? No está metiéndose de un romplón porque todavía no puede. Pero ahorita lo único que puede el enemigo es introducir a través de esta mujer un poco de levadura en la iglesia y lo está haciendo, fíjese, amado hermano. Se está haciendo. Si usted ve el panorama en las iglesias y, y lo que sucede en algunas, ¿verdad? Que es un tremendo lo que hacen. Lo que podemos ver ahí es que la mujer es esa mujer, ¿verdad? Esa seducción ya entró un poquito de levadura a esa congregación. Ahora hablemoslo individualmente, ¿va? ¿Será que ha entrado un poquito esa seducción en nuestra vida, hermano? Ese poco de levadura, ¿verdad? Apocalipsis 2:20, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, ¿verdad? Esa mujer que dice ser profetisa. O sea, cuando hablan de Jezabel, muchos dicen el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Fuera el espíritu de Jezabel, echamos fuera, reprendemos espíritu de Jezabel aquí, es Jezabel allá. Pero cuando yo veo el panorama en cuanto a Jezabel, no puede ser tanto un espíritu inmundo, sino que es una levadura que se ha permitido que entre en el corazón del hombre. Fíjese, amado hermano. Puede estar usted reprendiendo a cualquier espíritu de Jezabel. No, no, no. El varón o la mujer tiene que reconocer que dejó entrar levadura en su corazón. Dejó amasarse esa harina fina que usted es y que yo soy. Permitimos que se amase con un poco de levadura. Fíjese, ¿verdad? Y de tanto estar esa levadura ahí, pues puede generar una influencia satánica de un espíritu inmundo, como dicen Oseas, ¿verdad? Mi pueblo ya sabía lo que estaba fallando, ¿verdad? Ya saben qué error tienen. Entonces enviaré un espíritu de fornicación, no el diablo, sino Dios. Envió un espíritu de fornicación sobre ellos para que no se vuelvan. Dios lo permitió, fíjese, hermano, un espíritu de fornicación, porque no han querido reconocer. Pero mientras sucede eso, tenemos pues, la maravillosa gracia de Dios para poder volvernos a Él y arrepentirnos de esa levadura. Pero dice aquí, tengo en tu contra que toleras. No toleremos más la levadura, hermano. No toleremos más esa mujer, esa Jezabel, que dice ser profetiza, que sus enseñanzas engañan a mis siervos, dice, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Fíjese, mire lo que hace esta mujer que amasa esa gran cantidad de harina con un poco de levadura, hermano, en este tiempo. Esa mujer, terrible va, hablando en el espíritu, amado hermano. Gloria al Señor. Y ahí lo puede ver usted en Apocalipsis 17, versículo 1 al 6, sobre la gran ramera, ¿verdad? ¿Quién es la gran ramera? Eh, Mostrada en una mujer, ¿verdad? Una figura de mujer. Usted lo puede leer ahí, nuestro pastor nos ha explicado mucho
sobre este pasaje, ¿verdad? Tal vez al final nos puede dar una explicación sobre este pasaje, ¿verdad? Que nos puede ayudar bastante ahí. Yo no me meto ahí porque todavía casi no lo entiendo, pero gloria al Señor. Entonces, estamos viviendo un adulterio espiritual, amor. Oseas 2:5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Pero mire lo que dice en el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, ¿quién? Señor, ¿verdad? El vino y el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea que esta mujer que se prostituyó, que hablando de la mujer de Oseas, ¿verdad? Se prostituyó, ella se olvidó que Dios le daba todo lo que ella estaba buscando en otros amantes. O sea, la iglesia del Señor en su mayor parte está siendo un adúltero espiritual, ¿verdad? Está en un adulterio espiritual. Dios no libre estar ahí. O almas adúlteras. No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la mujer, tal vez nuestro pastor también puede ayudarme ahí, ¿verdad? Que en la Unión Europea, en su billete o en el dinero, va en el billete, ¿verdad? Que se usa, hay una mujer asentada sobre una bestia, ¿verdad? Entonces vemos ahí qué es lo que nos dice eso espiritualmente, ¿verdad? Vemos en este tiempo, ¿verdad? Tú que toleras a esa Jezabel, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el feminismo se va incrementando en este tiempo, ¿verdad? Está tomando mayor fuerza las mujeres, ¿verdad? En el sentido de, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Lo que quieren hacer, lo que quieren imponer, ¿verdad? Por el Señor. Vemos también, amado hermano, cómo en muchos le llaman grupos carismáticos, le dicen, las mujeres son colocadas al frente, ¿verdad? O sea, son las que lideran, las que toman decisiones y ahí nomás, ¿verdad? Pero son cosas que esta mujer Jezabel se ha introducido, ¿verdad? Y con esto no diciendo que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser usada. Ya hablamos al principio que la mujer es usada por Dios y tiene los mismos derechos que un varón, solo que tiene que conocer la posición de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Para no alterar el orden. Pero en este caso estamos hablando en el ámbito espiritual, amado hermano. Entonces estamos viviendo hoy y estamos viendo que es una señal de estos últimos tiempos, que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina para que para que todo lo que quede leudado. Entonces todo esto de la mujer es figura y representa el adulterio espiritual del último reinado que va a tener a manos del anticristo. ¿Sí? O sea, ahí donde va a generar el poder, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, qué tremendo esto. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia limpia, sin levadura. Y aquí, esta es la aplicación personal que podemos generar. Cuidémonos de las falsas doctrinas. Cuidémonos, amado hermano. Tengamos mucho cuidado en eso. Las falsas doctrinas se generaron, dice la escritura, la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Mateo 16:6 dice, mirad guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, la levadura, hay diferentes tipos de levadura. Está la levadura de los fariseos. Esta levadura, ahí lo puede encontrar usted en Mateo 16, el versículo 5 al 12. Esta levadura consiste en tornar al pueblo del Señor en religioso, una religiosidad exterior, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está hablando, de guardarnos de esa religiosidad. Por eso Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí. O sea, es una religión nomás, cumplir ciertos requisitos, ciertos protocolos, digamos, ¿verdad? De oración, de lectura, de asistencia a la iglesia, reuniones, se cumple con todo el protocolo, pero dice, pero se han alejado, su corazón se ha alejado de mí y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombre.
por la levadura de los fariseos, ¿no, hermano? Cuidémonos de esas levaduras, de esa religiosidad, que no entremos ahí. Entonces también existe la levadura de los saduceos. Era un movimiento contemporáneo a los fariseos, pero opuesto a la tradición de esto, por lo cual eran considerados liberales, dice. O sea, la levadura de los saduceos representa a un movimiento que niega el poder de Dios y las escrituras. Se niega totalmente a lo sobrenatural, rehúsan la obra del Espíritu y eran considerados un movimiento político. ¿Ves? Mire lo que significaba eso. Entonces, Mateo 22-23 dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, o sea que la levadura de los saduceos niega la resurrección, y si niega, y si están infectados con esta levadura, pues difícilmente van a creer en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque primero tiene que haber una resurrección, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues si no creen en la resurrección, mucho menos van a creer en un cuerpo transformado, y mucho menos van a creer que seremos levantados, ¿verdad? Ven qué terrible y qué daño hace eso. Esta levadura está haciendo mucho daño a mucho pueblo, ¿verdad? Como se nos ha explicado, que les han quitado la esperanza del arrebatamiento de la levadura que se ha integrado. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, la levadura de los fariseos y los saduceos eran opuestas, ¿verdad? Pero adquiriendo esa, cualquiera de las dos hace daño para la iglesia de Cristo. Ahora también está la levadura de Herodes. Herodes era una dinastía, una familia que se le puede considerar como genéticamente maligna, diabólica, contaminada y peligrosa. Mire esa levadura, qué terrible va. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esa levadura de Herodes lo que le va a quitar, amado hermano, es lo encendido que Dios ha puesto en nuestro corazón, la unción, ¿verdad? El desarrollo espiritual que usted va generando cada día. Si usted se deja infectar por esta levadura o amasar por esta levadura, usted va a perder todo eso. Lo va a matar espiritualmente, amado hermano. Debemos cuidarnos de esa levadura. Gloria al Señor. Dice, y envían a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amador de verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie porque no tienes acepción de personas, de hombres. O sea, amado hermano, nosotros tenemos que saber, la palabra del Señor ha sido anunciada para todos, aun aquellos que tienen esta levadura, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? O sea, es viva, es vida y eficaz. Eficaz quiere decir que va a hacer el trabajo para el cual fue enviado. O sea, no va a regresar vacía. Va a cumplir el objetivo para el cual fue enviada la palabra, amado hermano. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para vosotros es esta, dice Tesalonicenses, vuestra santificación. Y la santificación no lo podemos generar nosotros, sino el Espíritu de Dios en nuestra vida lo va a hacer, nos va a santificar cada día. Entonces, Colosenses 2:8 dice, en la Biblia Dios habla hoy, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías, con argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Fíjese, no nos dejemos llevar, dice, no nos dejemos engañar, amado hermano. Dios nos ayude a estar protegidos a través de su palabra. Estamos en esos tiempos finales, en este tiempo en el cual el adulterio espiritual se va generando con mayor fuerza, amado hermano. Entonces, estamos adentrándonos en esa era de la apostasía, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a muchos, creo fielmente que muchos ya se desviaron, ya apostataron, ya aceptaron esas herejías, esas doctrinas de demonios, ¿ves? Ahí sí ves, diabólicas. Ya las recibieron como doctrinas de Dios, ¿verdad? Pero no lo es así. Yo explicaba hace poco que Janes y Jambres, ¿verdad? Que eran los magos que se enfrentaron con Moisés, ¿verdad? Hicieron lo mismo que Moisés hacía, haciendo parecer delante de Faraón que era el mismo Dios, ¿verdad? Hicieron convertir la agua en sangre
convirtieron su vara en serpientes, ¿verdad? ¿Y qué otra vimos? Hicieron salir ranas, como lo hacía Moisés con Aarón. O sea, eso está sucediendo hoy. Y qué terrible, ¿va? Cuando usted vea así, en esos templos así, usted puede darse cuenta que puede ser un Janes y Jambres que está delante de ese púlpito, haciendo hacer milagros parecidos a los que Dios hace delante del pueblo, pero es doctrina de demonios, fíjese, amado. Qué terrible eso. Estamos en esa era tan peligrosa, amado hermano, porque vendrá el tiempo en que la gente no soportará a quienes les prediquen la sana doctrina. Una sana doctrina, usted lo predica a esta gente, no lo van a querer recibir, lo van a sentir muy, muy malo y se van a ir, ¿verdad? Pues, estamos viendo que no soportan la sana doctrina, porque ellos quieren oír a estos falsos maestros y engañadores, ¿verdad? Que les endulcen el oído. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿ves? Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pues ponga atención, encubiertamente herejías destructoras, pero no se están notando mucho, amor hermano. Las están infiltrando muy bien, igualitas, ¿verdad? Dios nos va a dar el discernimiento para detectarlas, pero debemos quitarnos la levadura. Gloria al Señor. Entonces estamos en una era, ¿ves? De una inmoralidad sexual, ¿verdad? Usted lo puede contemplar en 1 Corintios capítulo 5. El Señor exhortó a la iglesia en ese tiempo a través de Pablo ahí, porque ellos hacían todos los ritualismos, ¿verdad? Ellos hacían todas las obras que Dios decía, pero estaban, amado hermano, cometiendo un gran pecado de inmoralidad. Se estaban metiendo en esa área sexual muy, muy terrible. Y en este tiempo, en un adulterio espiritual, ¿verdad? También físico hay, ¿verdad? Pero hay un adulterio espiritual que está corrompiendo a mucho pueblo del Señor, amado hermano. Entonces, está la levadura de la malicia y la maldad. Es lo que leímos en un pasaje, ¿verdad? Que debemos despojarnos de la levadura de malicia. ¿Qué es la malicia? Es la actitud de enemistad frente a Dios que se opone al Señor. Aquello en nuestra vida que es directamente contrario a su voluntad. Eso es malicia. ¿Ves? A través de la malicia, amado hermano, nos estamos alejando del Señor y nos ponemos más indiferentes con Él. Por eso no debemos permitir que la levadura de la malicia pueda mezclarse con nosotros. Ahora, la maldad es aquello por lo cual le causamos mal a otros, ¿verdad? Por ejemplo, la lengua engañosa, el chisme, ¿verdad? La lengua mala, eh, etcétera. Usted conoce lo que la lengua puede hacer, ¿verdad? Dice que la escritura, la lengua es un mundo de maldad. En Santiago habla que dice que la lengua puede generar incendios en grandes bosques. ¿Ves? Que el Señor nos libre de esta levadura, ¿verdad? Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. Que el Señor nos pueda librar de esto, amado hermano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la medicina y la clave para nosotros. Volvámonos al Señor, amado, porque va a tener misericordia de nosotros. Deje el impío su camino. A veces pensamos que el impío es aquel pecador que no ha conocido al Señor, ¿verdad? Pero fíjese que usted y yo podemos ser impíos. ¿Sabe por qué? Porque impío, uno de sus significados es aquel que anda sin santidad. Fíjese. Por eso vimos, por eso vimos el mensaje, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted y yo no anda en santidad, usted y yo tampoco, automáticamente usted se vuelve un impío y yo también. ¿Ves? Si usted no está yendo en santidad, es impío. Si yo no lo estoy haciendo, yo soy un impío. Tengamos cuidado. Entonces, deje el impío su camino. Pero, amados hermanos, dejemos eso, ¿verdad? Volvámonos al Señor. Vivamos en santidad, no seamos impíos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, para concluir, la iglesia de los sueños de Dios, fíjense, encontré esto. Dios tiene un sueño con su iglesia. ¿Cómo quiere ser su iglesia? Una iglesia gloriosa y sin mancha, hermosa, ¿verdad? Enclarecida como el sol,
reflejando su carácter. Ese es el sueño de Dios para con su iglesia, ¿verdad? Es un sueño que Él tiene, que Él quiere que se haga realidad. Amén. Una iglesia auténtica, sin formalismo, que no viva solo preocupada con la apariencia, que no solo seamos externamente, amado hermano. El Señor viene por una iglesia nítida, limpia, sin levadura. Pero hoy, ¿sabe cómo está la iglesia? Perdóneme que se lo diga así. Y todos estamos ahí porque somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Y los que crean estar firmes, miren que no caigan. Pero la iglesia del Señor, en su mayor parte, se encuentra como esta imagen. Una, una iglesia muerta, una iglesia mundana, liberal, pervertida, corrupta, sucia. Fíjese. Lamentablemente, en su mayor parte, la iglesia está así, toda chuca, toda leudada. Pero Dios tiene el poder para hacernos limpiar y rescatarnos si nosotros nos volvemos a Él, a buscarle de todo nuestro corazón. Así que, amado hermano, en esta noche, que el Señor nos pueda limpiar y nosotros podamos despojarnos de toda levadura para que nuestra oración sea respondida. Gloria al Señor, que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, hermano, por este hermoso estudio de la palabra de Dios. Y es así, necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor, estar seguros que no hay nada que esté acumulando en nuestros corazones. Abramos nuestros corazones al Señor, saquemos todo aquello que pueda estar impidiendo la bendición de Dios, que esté impidiendo que nos consagremos realmente más a Dios. Hermanos, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y la gloria y la honra es para Dios por este hermoso estudio de la palabra de Dios. Cualquier duda, familia, que ustedes tengan sobre el libro de Apocalipsis, les recomendamos que vayan a nuestra página de Señales antes del fin. Hay un estudio capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis, y ahí va a encontrar también el Apocalipsis capítulo 17 para que si usted quiere saber un poco más ampliamente sobre este capítulo. El pastor Luis Alberto García dio un estudio extenso de todo el libro de Apocalipsis, está todo grabado capítulo por capítulo en cada estudio. Amén, para la gloria y la honra de Dios. Como es tiempo, familia, tiempo de buscar a Dios, de santificarnos. Todos los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales. Es la llamada de emergencia que está alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Por eso es tiempo de buscarlo, de santificarnos, de consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, solo tienes que hacer esta sencilla oración que salga desde tu corazón, y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivirla. Estamos viviendo los últimos tiempos, familia, amigo, abre tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados y repite conmigo esta oración. Amén. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame más con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te recomendamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para cerrar con este estudio. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, y también para aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Continúalo bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y nos vemos el martes si Dios lo permite y no ha venido antes. Dios me los bendiga ricamente.